aquí tenemos a Rafael Segura, que él estuvo con nosotros en el séptimo tribunal que se desarrolló, en el octavo, perdón, en el año 2016. También contamos con la presencia de Javier, que en este momento nos acompaña. Él tuvo la valentía de darnos su testimonio de crueles torturas que vivió en el séptimo tribunal en el año 2016 en San Antonio de los Ranchos. Junto con ellos vamos a poder desarrollar toda la temática. En un primer momento, para entrar en materia, tenemos que entender a qué nos referimos con tortura. Si bien tenemos el concepto de que se trata de una agresión física, esto va más allá, ya que se trata de un dolor que, aparte del corporal, también causa daños psicológicos, daños morales, es algo que causa más allá de la propia persona que lo vive. Esto afecta a las personas, a sus familiares, a toda la sociedad en sí, porque no se trata solo de quien sufre el maltrato físico. Existen secuelas como rompimiento de la estructura familiar por estar alejado de las personas, de sus familiares, se trunca su plan de vida, entre otras. Internacionalmente se ha acordado un concepto de tortura, que es el que nos da la Convención sobre Tortura y otros tratos o penas crueles. Podemos decir que tortura es todo el acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves. Como les decía, estos pueden ser físicos o mentales, con el fin de obtener ya sea información, una confesión que se presuma que ha cometido algún acto, porque ni siquiera se tiene certeza de ello, y en todo caso, si se tuviera, no se trata de un medio. También para intimidar o para coaccionar, de cometer o no algún acto, ya sea por cualquier razón. También podemos determinar que en el conflicto armado se trató de un delito sistematizado, no fue algo aislado, ya que hemos podido determinar a través de las estadísticas que generalmente se atacaba a grupos, ya sea sindicalistas, estudiantes, campesinos, mujeres u otros. Este concepto trata de encerrar todos aquellos actos que estas personas han tenido que vivir, ya sea por parte de cuerpos de agentes de seguridad, por escuadrones u otros. Actos como golpes en el cuerpo, se trataban días sin comer, se levantaban para una confesión, preguntas todos los días, torturas específicas como la capucha, que luego podremos exponer de qué se trata, solo eran algunas de las consecuencias que se tenían que vivir en la tortura. Como les mencionaba, esto no afecta solamente directamente a las personas que lo vivieron, sino también a sus familiares. En esta lámina podemos ver todos los casos que han sido estudiados durante el desarrollo del tribunal. Si bien se han presentado 14 casos, debemos tener claro que dentro de estos vamos a tratar 29 casos personales, porque existen casos en los que existen tribunales en los que se ha presentado un solo caso, pero en el cual existen diferentes víctimas. Por ejemplo, en el caso 3 del Tribunal Tercero en el 2011 se llevó un solo caso, pero en el cual estuvieron 4 víctimas. Por ello podemos decir que el número de casos que se han estudiado en este tribunal es de 29. Si bien por medio de otras fuentes indirectas tenemos otros datos más elevados, como en el informe de la Comisión de la Verdad, que reveló que se tratan de 1.400 casos de torturas aproximadamente. Estas es por medio de fuentes directas que se ha tenido conocimiento, pero este mismo informe también reveló 3.514 casos de torturas que se han conocido. Como podemos ver, esta estadística responde a los casos estudiados durante los 9 tribunales anteriores. El parámetro apunta más que todo a hombres, eran la mayoría de las víctimas. Eso no significa que exista una diferencia en el trato, porque existían torturas específicas para mujeres, por ejemplo, de violencia sexual, que tenían que estar viviendo. Pero bueno, ¿qué mejor para explicarle estos casos que las mismas personas que tuvieron que vivir todo ello? Por ello les vamos a abrir el espacio para que sean ellos quienes expliquen cómo han vivido después de los hechos, después del desarrollo de estos tribunales y cómo se sienten al respecto. No sé si empezamos,
Javier, ¿estás dispuesto a darnos tus declaraciones? Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Javier Acosta, miembro del Comité de Expresos Políticos de El Salvador, que nace en el año 1980. Y a su vez, pues, el COPI pertenece a una red de comités de sobrevivientes del conflicto armado en El Salvador. Soy víctima de tortura, sobreviviente de tortura. Como todo, ¿verdad? Uno no se siente tan cómodo a este lado. La pregunta, perdón, que me dijiste. Bueno, me gustaría que también te presentaras, Rafael. Muy buenos días. Mi nombre es José Rafael Martínez Segura. Soy sobreviviente de la tortura. Soy miembro del Comité de Presos Políticos de El Salvador. Como ya lo expresó nuestro compañero Javier, COPES nació en 1980, en esos momentos en donde nosotros estábamos siendo violentados nuestros derechos, y el cual motivó a un buen grupo de compañeros crear este organismo que ya en 1983 ya lo mencionaban como el Quinto Frente de Guerra. Es así como el COPES levanta su bandera de lucha para lograr la sobrevivencia allí en las cárceles. Rafael, ¿podrías decirnos, se nos ha presentado una imagen de Mario Daniel, se nos había peticionado que si podríamos presentarlas, ¿qué significa para ti él? ¿Quién fue? Sí, gracias. Él es Mario Daniel Martínez. Él también es miembro del COPES. Él fue preso político, él es fundador del COPES, y en representación de él se encuentra la tía de él. Vea, nuestro compañero pues nos ha dejado, pero nos ha dejado con la firme convicción que debemos de seguir luchando para una justa y reparada justicia que necesitamos todas las víctimas. Gracias. Bueno, como les explicaba, el objetivo ahora de este tribunal es saber cuáles han sido las consecuencias y las afectaciones con las que ellos han tenido que vivir después de los hechos y después del desarrollo de esos tribunales. Para ello hemos preparado unas preguntas para que sean ellos quienes nos expresen cómo se han sentido. Javier, ¿cómo les ha tocado, me puedes explicar cómo les ha tocado vivir a ustedes después de que se dieron estos hechos? Ustedes, yo puedo decir de mí, ¿verdad? Porque quedé solo durante 20 años y veo que pues ya a los 20 años volver a reencontrarme con ellos no fue tan fácil. Como digo, 20 años solo. ¿Cómo nos tocó vivir? No puedo decir nos, o sea, la palabra nos, no puedo hablar por ellos, ¿verdad? Les toca a ellos decir cómo, pero veo ahora que todos pues, vivimos igual, ¿verdad? Queriendo olvidar, refugiándonos algunos en un trabajo que nos ha olvidado, o sea, negando una historia que vive dentro de nosotros, ¿verdad? Hasta encontrar esto, ¿va? Donde tenemos que volver a recordar. ¿Por qué? Porque la lucha continúa, o sea, para nosotros estamos empezando de vuelta. Porque, pues, no estamos conformes, ¿verdad? No se ha hecho justicia. Entonces, y mientras no haya justicia en este país, no podemos presumir de que hay una paz plena, ¿verdad?
pues el hecho de que estemos aquí sentados, ¿verdad? De que continuemos, pues. Existió antiguamente una generación que se llamó la generación comprometida, sin bandera, sin nada de eso. ¿Comprometida con qué? Con un objetivo en la vida, con un cambio, ¿verdad? Con darle vuelta a todo el sistema porque no funcionaba, ¿verdad? Y alguien dijo, ¿verdad? Bueno, empezamos pacíficamente, pues. Bueno, y la matanza en 1975, ¿verdad? Y en 1972 el Parque Libertad, y bueno, empezaron a matar gente solo porque hacíamos uso de nuestro derecho a insurreccionarnos si no nos parecía el gobierno. Es un derecho, ¿verdad? Derecho de insurrección, derecho, ¿verdad? Entonces hubieron asesinatos y todo eso, ¿verdad? Secuestros y todo lo que se dio, ¿verdad? Durante esa época. Y ahora, bien, gracias, sí, olvidemos. Olvidemos. ¿Por qué hay que olvidar? No tienen derecho a decirnos que olvidemos. Las heridas están en la mente, no en el cerebro. Y para curarlas debe de haber una verdadera paz. Y la verdadera paz solo se conquista de esta forma: que el que me torturó me pida perdón a mí directamente. Aquí estoy, lo voy a perdonar. No le voy a pagar con lo que él me hizo, pero que tenga el valor de decirme: Javier, yo fui el que te torturó. No le voy a hacer lo mismo. No se trata de eso. Si queremos una verdadera paz, tenemos que crear una verdadera justicia, porque solo eso puede garantizar que también en los casos que hoy se dan, como el de nosotros, ¿verdad?, encuentren una forma de que haya de verdad paz. En verdad, todos callamos, y desde el momento en que callamos somos cómplices de todo lo que callamos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros seamos la voz, ¿verdad?, de los que no quieren hablar, de los que se mantienen callados, de los que no tienen el valor de decir esto pienso, esto siento, de decir lo que pensamos. A veces es necesario, ¿verdad?, revivir las heridas del pasado para que se haga justicia. Pero si hemos llegado hasta esto, hasta este hecho, es porque es necesario hacerlo. ¿Cuánto nos van a pagar? No, si eso no importa. O sea, lo que se paga con dinero es barato. Yo creo que lo justo, desde mi punto de vista, ¿verdad?, creo lo justo es que continuemos lo que ya los demás compañeros no pueden continuar porque abonaron esta tierra con su sangre. Para que germinara la semilla del futuro y para entregarles la mochila a ustedes para que continúen. Tienen que saber de mi pasado, de nuestro pasado, de la red de comités de sobrevivientes del conflicto armado en El Salvador, para no cometer el mismo error y de verdad crear una generación que es la que por la cual se luchó. Era algo que iba a existir, no lo mirábamos. Esa es la convicción. No mirábamos con los ojos, mirábamos con la mente, aunque éramos niños, ¿verdad?, que nos engañaron. A veces es necesario que nos engañen para conseguir un objetivo, o sea, todo. Pero realmente ahora llegó el momento de hacer verdadera justicia en El Salvador. Yo creo que aquí se está haciendo un gran trabajo
Y como lo dijo antes, si no se continúa, entonces ¿para qué lo empezamos? La primera pregunta fue esa. Tengan buenos días, mi nombre es José Eli Callejas y en el 2015 pues tuve la oportunidad de presentar el caso de Francisco Javier. Esto fue en San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango. Entonces, Javier, quisiera preguntarle cuál fue su motivación para presentar su caso en el 2015. ¿Qué lo motivó a usted a presentar su caso ante toda la población que en aquel momento le acompañó en San Antonio Los Ranchos? Pues el motivo de la motivación fue pues de que pues hubo un reencuentro de todos nosotros, los de aquella época, de los que puedo hablar, y el hecho de que algunos quedamos vivos, pues, por suerte, por lo que sea, pues. Bueno, todos confiamos, somos una familia. O sea que esa hermandad, esa fidelidad, esa comprensión del pasado, ¿verdad? De las antiguas estructuras que existieron, de la era clandestina, de la era que de verdad se vivía en secreto, para empezar algo que se llamó la unidad de las 5 organizaciones. Las 5 organizaciones, los 5 partidos, los 5 frentes de masa, ¿verdad? Eso fue lo que ella, ese fue el resultado, ¿verdad? Entonces, eso me motivó, que hubo un reencuentro de mis compañeros y se me dijo lo que iba a hacer, sin titubeo, con sinceridad, con quiénes íbamos a trabajar. Yo dije, excelente. Cuando me dijeron, va con la UCA, excelente. Vine, yo me dejé venir por la confianza, ¿verdad? Que todo es limpio, ¿verdad? Que todo se iba a dar como me lo estaban diciendo mis compañeros, y todo se va dando, y vienen y se acercan más, viene otro, o sea, todos salimos de los escondites, no todos, ¿verdad? Pero salimos de los escondites lo suficientes para continuar lo que se tenga que continuar, ¿verdad? Hasta donde podamos. Un punto muy importante que quiero resaltar a tu respuesta es que nos dices que lo que te motivó fue el apoyo, encontrarte con todos los demás. ¿Has sentido el apoyo de parte de alguien más? ¿Solo de tu comunidad, instituciones, del Estado? No, solamente lo único que recibí es, pues, no te conozco, a saber quién sos, parece del enemigo, quién es este, no sé, el payaso de una parte de la juventud, y otros pues me colocan en un lugar donde yo, pues, ellos lo dicen, no yo, porque eso es lo bueno, que la sociedad reconozca, ¿verdad? Que la sociedad adquiera una capacidad de ver más allá de sus ojos, ¿verdad? Cuando una compañera me dijo, yo le dije, no, si yo no soy del bando enemigo, le dije, lo que pasa es que fui urbano, le dije, y el urbano es otro frente, le digo. En el urbano se andaba solo, se planificaba solo, se conocía a la gente y nos decían, nada tenés que hacer, nada tenés que saber, y si lo sabías, olvidarlo, porque no conviene para lo que estamos haciendo. Era la era de la guerra clandestina, porque empezó así, en secreto, después se fue desarrollando, pues. La cuestión es que creo que contesté la pregunta. O sea, después de está contestada, ¿no? Porque siempre me pierdo porque me voy al pasado, viajo en el tiempo. Tenía 11 años, era 1974, y cuando me vengo a dar cuenta de todo, tengo 37, dije, ¿qué me perdí? No importa, dije, voy a continuar, voy a seguir buscando la generación por la cual luchamos. La encontré aquí. Aquí está.
sin dudarlo. Y toda esa generación va a jalar a la demás que pertenece aquí, dije yo. Y se disparó mi memoria, ¿verdad? Con esa fe, con esa convicción, ¿verdad? De lo que no veíamos, pero que sabíamos que era posible hacerlo. Pero había que trabajar por toda la vida. Esa es la generación comprometida. Pero yo soy de los niños, de los niños. La generación, la primera, todavía hay algunos. Y siempre vivo en secreto diciendo, no diciendo quiénes son, porque ellos lo saben y lo van a conocer en su forma de actuar. Como nos decías, te remontabas al pasado, a los hechos anteriores, pero ahora después de la experiencia de estos tribunales, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo se sentiría alguien con todos aquí? Tranquilo, el método es efectivo, se está reconstruyendo, estoy empezando de nuevo, puedo empezar, pero gracias al producto de toda esta maquinaria, ¿verdad?, que se movió desde que empecé a conocer y a dar mi confianza y decir sí, de todo este equipo, sin exceptuar ninguno. Desde que me lo propusieron yo dije, voy con todo, porque cuando me dicen un compañero, fíjate que dicen que estamos locos, te dijeron que están locos, pues estoy loco, yo también, démosle, le dije yo, ¿verdad? Porque lo fregado es creer que ellos están sanos. Yo me defiendo así. Cuando soy el loco de la comunidad, le digo, ¿sabe qué? Le digo, ¿cómo van a estar sanos? ¿Verdad? Si me pusieron a hacer cosas que tienen lógica hacerlas. A mí, porque ellos no son capaces de hacerlo. Cada quien tiene un mundo en su cabeza. Cada quien construye su propia realidad, cada quien tiene su verdad. Pero el hecho de que pueda controlarme y hablar aquí ahora tan tranquilamente, si ven cómo hablé en el 7º Tribunal de Justicia Restaurativa en San Antonio de los Ranchos, hay una gran diferencia. Si ven los dos, aquí está el producto de lo que todo este equipo, todo hizo. Hicieron milagros. Y la recuperación funciona. Javier, ¿podría decirnos usted cuáles son los puntos positivos que considera usted que ha obtenido después de haber dado su testimonio en San Antonio de los Ranchos? Bueno, mi mente se había bloqueado, tenía un muro donde se estrellara toda la contaminación mental que podría arruinar mi mente. Primero, me puse a pensar, todo el mundo vive agachado, les agacharon la cabeza con el internet, dije yo. Voy a apagar este celular y voy a encender mi cerebro, que ese es más poderoso que cualquier máquina que invente el hombre. Solo la limpiaron, ¿verdad? Pero para limpiar esta mente, como les digo, desde 11 años, 1974, y tuve que estar preso, ser exiliado político, viajar por el mundo sin que yo abandonara a mi mamá. Bueno, este es producto de que funciona, porque no podía decir eso sin llorar. Duele, pero duele menos. Que no vamos a recuperar, no, hombre, si me recupero nos arruinamos. Ya me entendieron todos. No nos vamos a recuperar. Mientras sea necesario estar así, lo vamos a hacer, ¿verdad? O sea, y va a ser necesario hasta que haya una verdadera justicia aquí en este país.
¿qué consideras que se necesita que se haga para lograr esa justicia de la que habla? Ya donde decías que no se trata de una cuestión económica o una reparación, ¿de qué tipo? Bueno, nosotros en el pasado, usamos una mochila, un fusil, nos obligaron a hacer todo eso, ¿verdad? Y toda nuestra juventud y todo. Ahora las armas están claras, un equipo avanzado, tecnológico y un apoyo económico, respaldo de organizaciones internacionales a que apoyen esto que se está haciendo. Porque si queremos hacer justicia, ¿verdad? Ya lo hicimos gratis nosotros, no podemos seguir gratis porque ustedes son otra generación, que sus armas son las ideas y que una de las herramientas es el apoyo económico, lo que se necesita para avanzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ese apoyo es una herramienta necesaria. Como lo dije en una entrevista, si no son magos, o sea, no aparecen cosas, tienen que crear la situación, ¿va? Tienen que crear el campo para que juguemos fútbol y no nos van a trabajar gratis los jardineros para sembrar, ¿va? Un jardinero no trabaja gratis, ¿va? Lamentablemente esa es la verdad. O sea, el apoyo necesario, como por ejemplo si yo podía vivir, yo tenía que sobrevivir cuando hicimos la huelga los del COPES allá en Santa Tecla, con agua y dulce, para pasar una huelga de 15 días sin comer. Claro, hicimos ese esfuerzo, igual que las compañeras allá en el otro penal, ¿verdad? En esa época no teníamos eso de que la mujer y el hombre, no, las compitas sabían de que nosotros, no, eso del machismo, no lo hacíamos por machismo, no, eso no existe en las mentes de nosotros, no existen todas esas cosas que ahora existen, porque si los compañeros que cayeron oyeran esto, dijeran, no, para eso no fue la lucha, para dividir la sociedad, para eso no fue. Es para unificar la sociedad. Ahora, hay que construir una nueva realidad y esto, bueno, todo lo que se está haciendo me ayudó a construir una nueva realidad, porque antes ni me bañaba. Antes pasaban cuando me decían, bueno, ¿y usted cuándo se baña? No sé, me le decía. ¿Y qué come? No sé, le decía. ¿Y cuándo come? No sé, le decía. No daba información, nada de mí. Pues yo sobreviví a 22 compañeros que están enterrados en el volcán de San Salvador. Y que yo sepas, solo yo quedé, que yo sepa, de ese campamento, 4 de enero de 1981. Diario de hoy, 7ª página. Ahí cayeron todos los compas con que yo empecé en la lucha. Y eso de quedar solo lo convierte a uno en que no va a confiar en nadie. Entonces aquí lograron hacer eso, ¿verdad? Lograron hacer eso, que yo confiara en ellos. Y yo, para mí, que no sé cómo lo hicieron, pero confié. Solamente creo. Hay más, pero amanecemos, ¿verdad? Y no se trata de eso solamente. Javier, ¿podrías decirle aquí a la comunidad que te está escuchando qué es lo que te ha mantenido a vos en la lucha hasta este momento? O sea, ¿qué te motiva a seguir en esto de la lucha? Bueno, dijimos que íbamos a empezar algo hasta terminarlo. Cuando uno empieza algo hay que terminarlo, porque estancarse, ¿verdad? Porque si nos estancamos estamos diciendo somos incapaces. Esa es mi verdad, mi punto de vista, ¿verdad? No, todos somos capaces. Todo lo que pasa es que hay que encontrar el método adecuado
pero primero querer hacerlo. Yo sigo porque quiero continuar, quiero cumplir, vuelvo a decir, cumplir a los que ya no pueden hacerlo. Recuerdo que con unos compas quedamos que cuando triunfáramos la revolución y todo eso, ¿verdad? No íbamos, durante 5 años íbamos a estar yendo al Parque Libertad para ver quién quedó vivo. ¿Así? Yo fui, ninguno quedó. Chévere, dije, ni modo, cumplí, porque lo importante es que yo cumplí. Cada quien soñábamos con un montón de cosas, ¿verdad? Y la Plaza de la Revolución, ¿verdad? Y la nueva sociedad, y los nuevos niños, y bueno, todo eso. Como nos decían, ilusos. Bueno, sí, pero aquí está la nueva generación en distintos niveles, de distintas nacionalidades, porque no fue solo para El Salvador, no, era universal. Nos dices que lo que te mantuvo en la lucha fue empezar esto y terminarlo, pero que se necesita de un proceso, de pasos. ¿Qué nos recomendarías para poder seguir con esta lucha, para llevarla por el buen camino? Primero, estar convencidos, porque yo estoy convencido que funciona, ha funcionado, ¿verdad? Y es bien fácil, solo hay que vivir lo que nos toca vivir, pero estar seguro de que no vamos a vivir la vida que otros quieren que vivamos, ¿verdad? Entonces, claro, si yo prometí a alguien, tengo que cumplir, porque si no la realidad se distorsiona, pues, cuando uno tiene un proyecto de vida, cosa que hasta ahora puedo entender que es un proyecto de vida después de que aquí se me dio la atención que yo necesitaba. Aquí encontré la atención que yo necesitaba, que ni yo sabía. Solamente. Buenos días, don Rafa. Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a oír también el testimonio del señor José Rafael Martínez Segura. Él, como ustedes ya escucharon, pues presentó su relato, su testimonio en el 2016 en el 8º tribunal. Y pues queremos, amigo, que usted aquí pues nos diga cómo le ha tocado vivir después de que usted nos relató esos hechos violentos de tortura que usted recibió. Bueno, mire, la verdad es que me tocó vivir, y yo me imagino que así nos tocó vivir a muchos, en la clandestinidad. Realmente nosotros mirábamos que después de hechos violentos, nuestra seguridad estaba en peligro, nuestras vidas estaban en el limbo, y no nos tocaba más que estar sobreviviendo con el apoyo de nuestras familias, ¿vea? Y estar viendo a una sociedad excluyente en donde uno, si iba a solicitar trabajo, lo primero que le pedían era la solvencia, y uno está claro de que en esos documentos aparecen nuestros nombres, ¿vea? Y de las acusaciones que se nos hacían. Realmente era una zozobra estar viviendo después de esos hechos violentos, estar compartiendo el dolor con nuestra familia. Eso realmente fue desastroso
para nuestra familia realmente, para nuestros hermanos, para mi madre, que era la única que estaba a la par mía, pues, ¿verdad? Y uno se sentía algo como una conciencia en donde no se podía relacionar con nadie, un temor que nos acongojaba cada vez que llegaba las 6, 7 de la noche, donde nosotros decíamos, ya vienen, ya vienen. Uno vivía con esa psicosis de persecución, o que iban a llegar nuevamente a 10 horas de la noche rompiendo puertas. Fue momentos de angustia grande, una inseguridad, incertidumbre, y nuestro deseo es seguir luchando por sobrevivir. ¿Qué fue lo que le motivó en aquel momento a dar su declaración en el tribunal? Bueno, mire, doy gracias a mis compañeros que vivieron esta experiencia. Realmente a mí solo me lo habían contado. El participar dando el testimonio en este tribunal era primero reconocer que soy víctima del conflicto armado. Ellos ya habían reconocido que eran víctimas de la tortura, hecho que no todos tenemos ese ese reconocimiento de aceptar que somos víctimas, por el mismo temor, vea, que lo sepa la sociedad y nos margine. Entonces, al escuchar a mis compañeros que este instrumento viene a descargar un peso que por años hemos estado llevando. Vea, hoy con certeza, vea, puedo reconocer que soy víctima del conflicto armado, en especial de la tortura, ¿verdad? Y a viva voz lo puedo decir en la calle, puedo contárselo a todos. Entonces, eso fue lo que a mí me ha motivado participar en el tribunal, en el cual reconozco que es una gran ayuda. Don Rafael, y después de haber presentado su testimonio, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Se ha sentido reparado? ¿Siente que ha dejado algún peso, digamos, de que lo acongojaba antes? Cuéntenos, ¿cómo se ha sentido? Mire, realmente me descargué de un gran peso. Créanme, el no aceptar que yo fui víctima es estar viviendo escondido. Realmente no es ese el objetivo, sino que sepa todos quiénes somos las víctimas del conflicto armado. Y eso, para mí, el haber participado, me ha descargado un gran peso que hoy y donde quiera que voy, y es más, lo digo porque realmente es cierto, hay personas que no comulgan con el pensamiento de uno, pero yo he dicho, yo soy un sobreviviente del conflicto armado, en especial de la tortura.
Si bien se han mencionado los puntos positivos, todo lo que te ha ayudado al desarrollo de esos tribunales, ¿cuáles consideran que han sido los puntos negativos? ¿En qué podríamos mejorar? Saben, los puntos negativos. Realmente hay muchos. El que no hayamos tenido una preparación psicológica, el que no tengamos espacios para poder expresar nuestro pensar, nuestro sentir de lo que hemos vivido. Eso ha sido un punto bien negativo, y hoy que encontramos este instrumento podemos expresar libremente, ¿verdad? Y eso nos ayuda a poder seguir adelante. Don Rafa, quisiéramos que usted le manifestara acá a nuestro público cuáles serían sus recomendaciones al Estado de El Salvador, al Instituto de Derechos Humanos de la UCA, a las instituciones defensoras de derechos humanos, a la sociedad civil, para que las víctimas de tortura puedan sentirse reparadas. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted nos puede decir este día? Bueno, mire, en especial porque es una institución que me ha brindado la confianza, me ha brindado su apoyo, esa IDUCA, que sea más descendiente con las víctimas del conflicto armado. Mire, nosotros necesitamos, además de los profesionales que tienen, necesitamos estar más unidos, necesitamos tener un pensamiento granítico que venga a fortalecer el trabajo de las víctimas. Al Estado que ponga todo su aparato en función de las víctimas. A los comités de derechos humanos, que nos unamos, que trabajemos siempre juntos, que no abandonemos en ningún momento esta lucha. A la sociedad civil, que miren en las víctimas que no queremos una repetición de un conflicto armado que tanto daño nos ha hecho. Bueno, agradecemos a Javier y a don Rafael por habernos aportado su experiencia y dar recomendaciones a este tribunal. Otro punto importante que queremos destacar también es saber cuáles han sido su apoyo psicológico que han tenido, tanto de la institución como de otras comunidades, del Estado, si es que han tenido algún apoyo psicológico de parte del Estado, y si de no ser así, ¿qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué medidas podríamos tomar? Mire, en especial el apoyo que nosotros hemos recibido psicoterapéutico por medio de los psicólogos de la Universidad Centroamericana es la función de cada uno de los psicólogos que nos han hecho entender que nosotros tenemos que superarnos, tenemos que lograr salir adelante y reconocer, ¿verdad?, que como personas somos más sensibles a los problemas que nos han acongojado. También, ¿verdad?, ha habido apoyo de psicólogos de la Universidad Nacional, el cual estamos también muy agradecidos, porque gracias a ellos hoy nosotros
ya no nos tiembla la boca para poder expresar nuestro sentir y nuestro pensar. Antes no lo hacíamos por temor a que en una sociedad excluyente todavía cuestione cómo nosotros pensamos. Sin embargo, los psicólogos de ambas universidades nos han ayudado. Vean, y esto, de la experiencia que nosotros hemos tenido, es por eso que nosotros pedimos, vean, que se mantenga este apoyo psicológico y que pueda llegar hacia otros compañeros que todavía viven en la oscuridad, todavía viven sin reconocimiento, todavía ellos siguen viviendo los efectos de la tortura. Bueno, yo espero de que no hayamos herido sensibilidades, ¿verdad? La verdad duele y la verdad va a ser así, pero nunca va a pecar, no va a dejar de ser verdad. Ahora, yo digo mi verdad, que es colectiva, que a su vez es colectiva. La idea de que vivan su presente y no vivan mi pasado, porque mi pasado no quiero que se vuelva a repetir en esta generación. Ustedes tienen la cura, son la generación que continúa. Nosotros ya pues, la peleamos, ya nos tocó, como dije, nos tocó vivir eso. Ustedes tienen que vivir su presente, pero ser realistas y cuidadosos de que no se vuelva a repetir. El objetivo es que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Solamente sucedió y vivimos una vida que nos tocó vivir, que si alguien nos la fabricó para que la viviera este pueblo, ¿verdad? Bueno, su recompensa va a tener, ¿verdad? Pero no de forma negativa, ¿verdad? Yo creo que, bueno, hay tantos poetas, ¿verdad?, que han hecho tantos versos, y alguien dijo: mi recompensa será en el futuro que los niños jueguen en los jardines sin el temor de ser atravesados por una bala. Esa va a ser mi recompensa, que los niños del futuro, ¿verdad?, no vivan eso. Esa es la recompensa. Digámosle venganza. No, yo creo que es la recompensa, ¿verdad? Porque los que vivieron de diferentes formas el conflicto armado, los que tuvimos que estar presos y desaparecidos, los que cayeron, a todos esos también, a esos compañeros que de alguna forma los atrapó el conflicto en este país y que eran de otro país y que tuvieron que incorporarse también, ¿verdad? Porque también en sus países también lo vivieron. Se vivía el conflicto en América Latina. Por ellos, ustedes tienen que construir la felicidad de esa generación que está creciendo. Y por ellos seguimos adelante. Gracias. Bueno, hablando de la tortura, vamos a dar algunos elementos que ocupan estas personas, digamos, que las cometen, ¿verdad? Porque podemos decir que esto se sigue dando todavía en la actualidad. Primero tenemos un acto intencional. Debe existir un requisito de intencionalidad, o sea, conocimiento y voluntad de parte de quien comete la tortura. Como segundo paso es una finalidad. Se refiere a los propósitos perseguidos por los que cometen la tortura. Tercero, la gravedad del daño. Debe de ser suficiente intensidad como para determinar que efectivamente hay una afectación grave a la integridad de las personas. 4, sujeto activo, calificado.
debe ser cometida por un funcionario del Estado o por un particular mediando la colaboración o aquiescencia de algún funcionario público. 5. Carácter absoluto de la prohibición. La tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera en circunstancias excepcionales. 6. No tiene eximentes de responsabilidad ni causas de justificación. Los subordinados no pueden ampararse en autoridad superior y deben responder individualmente, mientras que los superiores jerárquicos no pueden aludir la culpabilidad ni sustraerse de la responsabilidad penal. 7. Crimen internacional, es decir, que se trata de un hecho grave que conlleva trascendencia para la sociedad internacional, lo cual apareja como característica la imprescriptibilidad del mismo. Hoy nuestro Código Penal ya tiene ese apartado de la tortura. Cuando se dieron estos hechos, el Código de 1973, que estaba vigente para esa época, ni siquiera hacía mención de la tortura. Como bien mencionábamos, actualmente nuestro Código Penal sí lleva una tipificación respecto al crimen de tortura. Está regulado en el artículo 366. Entonces, si analizamos jurídicamente, podemos ver que este artículo maneja la tortura desde varias dimensiones, ya sea por el autor principal, el autor mediato, es decir, alguien que directamente comete el acto de tortura, que hace que otra persona cometa la tortura, los agentes involucrados, está bien regulada. Entonces nuestra duda es, sí existe un elemento jurídico, pero entonces ¿por qué no existe investigación del caso? Creo que es un elemento en el que debemos todos, tanto instituciones del Estado como nosotros, hacer presión porque tenemos ese poder para hacerlo, porque no se trata de un vacío legal, sino de una falta de voluntad de investigar estos casos. Con respecto a los casos que este tribunal ha conocido durante los 10 años, como bien lo decía el honorable juez Juanis Maya, hasta ahorita pues nada más se han presentado 9 casos ante la Fiscalía, de los cuales no hay mayores avances. Hace un par de años yo me propuse que cada mes se le iba a estar mandando una nota al señor Fiscal General de la República para que nos informara sobre los avances. Tenemos el caso de doña Carlota, por decir algo, ese se presentó en el 2003, estamos hablando de hace 15 años. Y al no haber obtenido ninguna respuesta de parte de la Fiscalía ni del ente estatal, hoy el caso pues está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y así como el de ella, tenemos ya varios casos ante esa instancia y estamos esperando que en un momento determinado el Estado de El Salvador sea condenado ante esa instancia para que pueda haber una pequeña reparación, porque como ya bien se dijo aquí antes, nuestros antecesores, pues estos crímenes de lesa humanidad no van a tener ningún reparo, por mucho que el Estado de El Salvador, la sociedad civil y todas las instituciones, pues luchemos para que algún día la gente se sienta reparada. Esa es la realidad que tenemos en este país, ¿verdad? Con los casos que se cometieron en el conflicto armado, que muy pocos han llegado al sistema judicial, muy pocos. Y de los que han llegado, pues todavía se sigue peleando porque no hemos logrado condenas. Dejar de lado que no podemos hablar de justicia y de verdad, sino tenemos una determinación de quiénes han sido los victimarios. Si bien de la poca información que tenemos, porque falta mucho por investigar, se han determinado algunos casos. Como podemos ver en el Tribunal 1, en el caso primero, tenemos un responsable, tenemos identificado, pero ¿qué pasa? Como les comentaba, existe falta de voluntad para proceder jurídicamente en ello. De 14 casos, en general 27 víctimas en total, han sido muchos los que no hemos podido determinar quiénes han sido los victimarios, pero eso es parte de lo que pretendemos con estos tribunales, ¿no? Conocer la verdad, saber quién estuvo ahí, quién me hizo cuál cosa y reconocer su responsabilidad al respecto. Como abogados del IDUCA
nos vamos a comprometer ante la comunidad universitaria a darle el seguimiento a todos estos casos, a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Exigirle a la Fiscalía, exigirle a los jueces cuando pase al estrado judicial de que se investigue, que lleguemos a la verdad. Porque, como bien lo dice uno de los principios de este tribunal, que necesitamos sanar heridas para alcanzar la paz. Mientras esas heridas no sanen, esta población va a llorar a veces en público y a veces en silencio, al ver la apatía de las autoridades de El Salvador, que no hacen mucho por lograr una verdadera reparación para las víctimas. Le cedemos la palabra al honorable tribunal para, si ellos quieren hacer algunas preguntas, sugerencias. Ya la verdad, antes os tengo que decir que uno se pasa reflexionando, yo me he pasado mucho tiempo este año, sobre lo que es la justicia restaurativa, la justicia transicional, sobre lo que es esto, y la verdad es que las frases que decís vosotros resumen mucho mejor que lo que yo he podido plantearme teóricamente y a nivel de estudio lo que es esta realidad. Es decir, he tomado nota y, por ejemplo, lo que tú has dicho, una frase que me parece maravillosa, dice: duele pero duele menos. Qué forma tan bonita de decir lo que aquí hacemos, ¿no? Y tú decías, me descargué de un gran peso. Eso lo han dicho otras personas que hemos oído, pero es decir, eso es la realidad, eso demuestra que esto no es una ficción, sino que, como vosotros habéis dicho, tiene un efecto positivo y reparador y restaurador. Yo recuerdo la frase con la que tú acababas, Rafael, decías: si me tocara volver a luchar por los estudiantes, como entonces lo era, lo volvería a hacer, no me doblegaron. Acababas así. Y tú, Javier, decías: yo solo pido que se haga justicia porque aunque me pagaran, no hay dinero que pueda pagar este daño. Entonces, escucharos ahora decir estas cosas como las habéis dicho, con tanta claridad y con tanta firmeza, demuestra que efectivamente se ha producido un progreso fundamental. Y luego también yo quiero destacar lo que habéis dicho de los psicólogos, y ya que están ellos ahí a vuestro lado, es decir, es fundamental el trabajo que ellos han hecho con vosotros y que se tiene que seguir haciendo, ¿no? Es decir, esto no es una tarea jurídica o fundamentalmente desde el punto de vista nuestro, no, o sea, nuestro papel aquí es pequeño, es mucho más importante lo que hacen ellos con vosotros probablemente que lo que hacemos nosotros. Y yo os quería hacer una pregunta colectiva, ya en el plano de lo colectivo, como organización, como COPES, que sabéis que admiro profundamente, y está ahí David también, está Rolando, no conozco los nombres de las compañeras, pero os quería preguntar que si nos podíais dar una visión desde el punto de vista ya no personal, sino desde el punto de vista colectivo, como organización. Tú decías que nacisteis en el 80, ya en el 83 erais el quinto pie de la revolución o de la lucha. Desde el punto de vista colectivo, como organización, ¿qué ha supuesto para COPES esta experiencia? Esa es la pregunta que os hago a los cuatro. Buenos días para todas y todos. Pues la pregunta en concreto, nuestro trabajo, nuestra lucha posteriormente a la finalización de la guerra fue retomada justo hace 10 años. En este año vamos a cumplir 10 años de tomar una vez más con otra forma nuestra lucha. Antes era porque nos dejaran libres. Ahora, aunque suena fácil, es la búsqueda de que los hechos sean reconocidos, de que la justicia tenga una aplicación, que haya una reparación de diferente tipo. Entonces suena bastante fácil, pero sí pues ha sido como muy complicado,
Todo este trabajo relacionado con los tribunales, la parte que nos ha ayudado mucho es fundamentalmente, digámoslo con una figura, ¿va? Es deshacernos de ese lastre y de ese peso que significa el efecto postraumático, como los psicólogos dicen, que es todo ese dolor que venís arrastrando. Con los tribunales hemos podido, quienes hemos dado nuestro testimonio, hemos podido dejar esa carga. Y dejar esa carga significa que tomas otra carga, ¿va? Y la carga nueva es la lucha por las tres cosas que dije antes. Entonces la parte legal o la parte jurídica, digamos que es la que más cuesta, porque no depende únicamente de la voluntad de los abogados, de los jueces, y de esta estructura misma que en este año llega a su 10ª repetición, digamos, sino que depende más de la voluntad política del Estado, y ese sí es un problema grande. Y lo que las organizaciones de víctimas sobrevivientes y las organizaciones y instituciones de derechos humanos hemos hecho entre todos, porque no hay uno solo que haya podido tener éxito, hemos sido todos. Tal vez unos un poquito más, unos un poquito menos, eso depende de coyunturas, del esfuerzo, de recursos, tiempo y de todo eso. Pero finalmente vemos que el apoyo que este tribunal ha significado durante 9 años anteriores, pues eso ha sido una contribución muy importante para el aspecto legal, jurídico, pero fundamentalmente psicológico, y esa es una parte importante de la reparación. Una persona, una víctima, no puede andar por ahí peleando si mantiene una carga emotiva de mucho dolor, definitivamente, ¿va? Sino que tiene que ser una víctima fuerte en el sentido de que tiene solvencia moral, y que tiene toda una legitimidad en la lucha, y entonces eso te da como mucha energía, ¿verdad? Entonces yo podría resumir, digamos, a nombre de las compañeras y los compañeros que en este caso específico pertenecemos al Comité de Expresas y de Expresos Políticos, en eso, pues quizás si no hubiéramos tenido el espacio de los tribunales, no tengan duda que estaríamos dándonos duro, pero nos costaría más. Gracias. Yo me gustaría compartir con ustedes 2 reflexiones a la sombra de lo que han dicho Javier y José Rafael. ¿Quién tiene derecho o quién tiene necesidad de vivir en la clandestinidad? Decía José Rafael, a mí me ha permitido la capacidad de compartir con COPES, pero también con todos los que cada año habéis venido al tribunal, compartir mi situación hasta que he aceptado mi condición de víctima. He salido de la clandestinidad, ¿verdad? ¿Quién tiene que vivir en la clandestinidad? Aquel que ha hecho algo que la conciencia social le impide valorarlo como positivo. Y por tanto se tiene que esconder. Pero ¿cómo puede esconderse quien ha sido víctima de las atrocidades de otros? A mí me levanta el ánimo pensar que esa circunstancia de haber salido de la clandestinidad
se ha producido como consecuencia del esfuerzo de una organización como la vuestra, que nació para recuperar personas y nació para encontrar y convertir a las personas en personas libres. Y una segunda reflexión que quiero compartir con ustedes. Muchos de ustedes no lo saben. Javier vino al Tribunal de San Antonio de los Ranchos y no era el mismo Javier que ahora, pero ya cantaba. Y por las noches, casi todas las noches, a la luz de la luna, de algunos tragos, pocos, Javier cantaba, y cantaba desaforadamente. Pero se produjo una transformación desde el primer día en que no había testimoniado, de que no había contado ni había compartido con nadie, hasta que compartió y cantaba más fuerte.